Uno de los temas que ha interesado siempre al pensamiento de los intelectuales rusos, y de manera muy particular a Dostoyevsky, es la visión providencial de Rusia en la historia de la humanidad. Y vamos a ver cómo, si bien algunos de estos elementos de Dostoyevsky son particulares de él, sin embargo, pienso que tienen una vigencia que trasciende su propia época. Dostoyevsky ubica la misión de Rusia en la trama de los acontecimientos de los últimos tiempos. Para él hay como un proceso decadente del mundo moderno hacia el apocalipsis. En boca de Versilo, aquel autor aquel personaje del adolescente, pone estas palabras: sencillamente todos los gobiernos, no obstante todos sus balances y todos sus presupuestos y su ausencia de déficit, un bon matin, palabra francesa que él pone porque la intelectualidad rusa hablaba mucho en francés, él se burla un poco de este uso desmedido del idioma extranjero. Un bon matin, una buena mañana, se encontrarán finalmente atascados y todos, del primero al último, se negarán a pagar, de modo que todos, desde el primero hasta el último, se reconstruirán sobre la base de la general bancarrota. Pero el elemento conservador íntegro de todo el mundo se opondrá a ello por ser accionista y acreedor y no querrá consentir a la quiebra. Entonces, naturalmente, comenzará, por así decirlo, la oxidación general. Acudirán muchos judíos y empezará el imperio judaico. Pero todos aquellos que nunca tuvieron acciones, ni tuvieron nada, es decir, los pobres, no querrán naturalmente tomar parte en la oxidación. Principiará la lucha y después de 67 derrotas, los pobres exterminarán a los accionistas, se incautarán de las acciones y ocuparán su puesto como accionistas, claro. Es posible también que digan algo nuevo, aunque también es posible que no. Luego, amigo mío, no sé ya columbrar nada de los destinos que han de cambiar la faz de este mundo. Por lo demás, consulta el Apocalipsis. Es decir, entonces pinta o adelanta el gran problema de la usura capitalista, el levantamiento de los pobres, la toma del poder, o sea, que sería luego el fenómeno comunista. Oyes, y el otro le pregunta, pero es que todo está en material, es que solo por las finanzas ha de acabarse este mundo de hoy. Naturalmente, yo solo he tomado un pico del cuadro, pero este pico está enlazado con todos los demás mediante lazos, por así decirlo, indestructibles. Dostoyevsky era, por cierto, un periodista, pero de una categoría superior, y por eso en su diario de un escritor, que es un diario común de un periodista, nos muestra todo su rango, digamos, su elevación intelectual. Es un periodista de calidad filosófica. Era un hombre que tenía una idea con mayúscula al modo platónico, y perseguía su realización en los nimios detalles o hechos de la vida cotidiana. Lo que distingue al periodista filósofo del simple periodista es que aquel contempla los hechos en una perspectiva histórica, anticipándose al proceso de su gravidez y adquiriendo así fueros de profeta, mientras el simple periodista es un mero anotador de sucesos, un escribano de la actualidad sin lontananza ni horizonte. La historia para Dostoyevsky es como el drama de Dios, cuyas intenciones trata de interpretar para deducir de él una dirección, una voluntad. Un filósofo de la historia es Dostoyevsky, por eso es un pedagogo, un maestro, un conductor de muchedumbres. Está poseído del espíritu de síntesis que da coherencia a la sinfonía de la vida. De ahí que Soloviev, con tanta justeza, lo haya llamado el guía espiritual del pueblo ruso. Dostoyevsky es el Dante de Rusia, con su purgatorio, su infierno y su cielo. Dostoyevsky está convencido de la misión rusa. Creo en Rusia, creo en la idea rusa, creo en el Cristo ruso, como él dice. Como hombre y como escritor, Dostoyevsky fue profundamente ruso y resulta difícil imaginárselo fuera de Rusia. En él se puede descifrar el alma rusa, el misterio del alma rusa. Él mismo es ese misterio y reúne en sí todas las contradicciones del alma rusa. Pero no solamente reflejó el magnetismo del alma rusa y lo expresó, sino que también fue el heraldo de su idea y de la conciencia nacional rusa. Cuando en su famoso discurso sobre Pushkin, al cual aludí, dirigido a sus conciudadanos, dice: humíllate, hombre soberbio ruso, la humildad que preconizaba
no era una simple humildad moral meramente. Si bien consideraba al pueblo ruso como el más humilde del mundo, estaba orgulloso de ello. La humildad es la forma del orgullo ruso. Para Dostoyevski, el pueblo ruso es el portador de Dios y por eso debe ser humilde. Pues bien, este enamorado de Rusia decía que tocaba a Rusia pronunciar ante el mundo, dar a la humanidad lo que él llamaba una palabra nueva. Será pobre nuestro país, dice en un escrito muy bueno, muy lindo del diario de un escritor, será pobre nuestro país, pero ese pobre país lo ha recorrido Cristo en figura de un pobre siervo bendiciendo. Sí, ¿por qué no habríamos, a pesar de nuestra pobreza, de llevar en nosotros su última palabra? ¿No nació él mismo en un mísero establo, en un pesebre? Como diciendo, si Dios nació en un pesebre, ¿por qué el Dios no va ahora a nacer de Rusia para el mundo? O sea, va a partir de este pesebre que es Rusia, de este país que le ha recorrido en sus pobres, no va a dar al mundo la palabra nueva. Esta fórmula del Cristo ruso que él va a usar en varias ocasiones tiene presente una imagen de Cristo que aún se mantenía viva en el pueblo ruso común. Y cuando trataba de describir a esto que él llamaba el Cristo ruso, generalmente se apoyaba en las palabras de ese gran poeta que tuvo gran acercamiento al catolicismo, Tyutchev, el cual decía: estas pobres aldeas, esta naturaleza mezquina, tierra nativa largamente sufrida, tu tierra del pueblo ruso, la mirada orgullosa del extranjero no comprenderá y no percibirá lo que brilla y refulge en secreto en tu humilde desnudez. Agobiado por el peso de la cruz, el príncipe del cielo, vestido de esclavo, te recorrió a lo largo y a lo ancho, oh país nativo, y te bendijo. Es de aquí de donde saca esa frase del Cristo que ha recorrido el pueblo ruso y que, por tanto, Rusia está, digamos así, es grávida de Cristo que podrá luego entregar al mundo. De ahí que en su obra Demonios, que comenté largamente la vez pasada, Shatov dice: creo en Rusia, creo en su ortodoxia, creo en el cuerpo de Cristo, creo que un nuevo advenimiento tendrá lugar en Rusia. Él tenía la idea de Rusia como un país joven, podríamos decir, y heroico, en contraposición a la Europa avejentada y judaizada, o mejor dicho, reducida a los temas puramente económicos. ¿Qué importa, dice Dostoyevski, que el joven aún ignora la vida, sueñe con ser un héroe? Dice: créanme ustedes, en el diario de un escritor, sueños orgullosos y magnánimos pueden serle a ese joven más útiles y vivificadores que la sensatez, entre comillas, de un chico que a los 16 años ya se atiene a la sabia norma de que la felicidad es preferible al heroísmo. En esta frase él caracteriza un poco al occidente. La felicidad, el eudemonismo, el hedonismo es preferible al heroísmo. O sea, dos chicos, ¿no? Dos de 16 años. Uno se afinca en la felicidad y otro en el heroísmo. Créanme ustedes, sigue diciendo, la vida de ese joven, con toda su pobreza y sus fiascos, tomada en conjunto, resultará más bella que el cómodo vegetar de su sensato condiscípulo, que pasará su vida entera rodeado de todo el bienestar posible. Tal creencia en sí no es inmortal y en modo alguno implica un engreimiento del individuo. Y lo mismo sucede con los pueblos. Santo y bueno es que haya pueblos sensatos, pacíficos, que sin exaltaciones se den una buena vida, comercien, armen navíos y se recreen en la comodidad de su vivir. Dice irónicamente: Dios los bendiga, no llegarán lejos. Eso solo engendra una medianía en el espíritu, que no le vale de nada, pero de nada a la humanidad. Carecen de esa gran energía, de esa poderosa ilusión que mueve a los pueblos grandes. La fe en que uno quiere y puede decirle al mundo la palabra suprema, en que un país puede renovar al mundo con el sobrante de sus energías, agrega la fe en lo santo del propio ideal, la fe en la fuerza del propio amor y anhelo de servir a la humanidad. Esa fe es la garantía de la vida alta de las naciones que tienen un ideal, y solo con ella se le puede aportar a la humanidad verdaderamente una energía nueva, digamos así, que la naturaleza le deparó a esa nación al crearla. Por eso entonces este país joven y heroico, que sería Rusia en comparación con esa Europa ya decrépita y hedonista,
se considera, como dice el mismo Dostoyevsky, poniendo en labios de Yatov en Demonios, ¿sabe usted qué pueblo es ahora en toda la tierra el único pueblo deífico, es decir, que lleva a Dios, destinado a renovar y salvar al mundo en nombre de Dios, y al que se le han dado las llaves de la vida y la nueva palabra? Por su actitud, le responde el otro, ese pueblo es el pueblo ruso. Este convencimiento, pues, de que el pueblo ruso es el pueblo portador, deífico, cristóforo, el que lleva a Dios, es una noción mesiánica, ciertamente, en su origen, pero, como señala Berdyaev, no contiene en sí, digamos, ningún exclusivismo nacional, no es un particularismo, digamos así, de un pueblo que se cierra en sí mismo, sino justamente de un pueblo que considera que ha sido llamado a ayudar a los demás pueblos del mundo entero. Es la tarea que Dostoyevsky propone al pueblo ruso, deífico pueblo portador de Dios. ¿Por qué el pueblo ruso es el pueblo portador de Dios? Para Dostoyevsky es porque es el único pueblo cristiano que no ha sido contaminado por la civilización, porque es el único pueblo ingenuo, dice, el único pueblo niño de la tierra. Y así Yatov, Dostoyevsky, carga al pueblo ruso de un papel verdaderamente mesiánico. Así como el pueblo hebreo se considera como el pueblo elegido, así para Dostoyevsky el pueblo ruso debe ser considerado como el que lleve una futura salvación al mundo. Dostoyevsky no niega que todos los pueblos han sido invitados a la verdad de Dios, pero pretende que en el curso de los siglos todas las naciones se han ido afirmando una tras otra, indignas de su papel mesiánico, y que solo Rusia ha permanecido en la vía de Dios porque no ha sido tocada por el progreso, o por el progresismo, digamos, mejor dicho, o sea, la mentalidad del progreso como ideal de vida único. Y así Rusia no ha sido solo investida de un papel mesiánico, sino que es la única en haberlo conservado. Por supuesto que ahora, si viviera Dostoyevsky, hablaría de otra manera, porque el comunismo es justamente una traición a este ideal. Este rol mesiánico, pues, del pueblo no se limita a las fronteras de Rusia. El pueblo ruso no salvará solamente a Rusia, sino al mundo. ¿Y por qué? Porque solo ese pueblo posee un don de simpatía universal, dice Dostoyevsky, que es indispensable para toda operación mesiánica. Es cierto que también Rusia tiene muchas impurezas en su seno. Dostoyevsky advierte que el pueblo ruso, siendo cristóforo en el más alto grado, es capaz de cometer horribles sacrilegios. Lo hemos dicho el año pasado al hablar de este espíritu cristiano ruso que cuando se tergiversa se hace sacrílego, se hace comunista de repente, pero nunca ignorador de Dios, sino o defensor o enemigo en última instancia. O sea, un pueblo capaz de profanar las cosas más sagradas, y ve en esto un rasgo inquietante de su carácter. Leontiev, este otro gran intelectual ruso, prevé que es del seno del pueblo ruso de donde saldrá el anticristo, justamente porque de ese pueblo ruso saldrá el Cristo, ese Cristo ruso de que habla Dostoyevsky, saldrá el anticristo, o sea, no es un pueblo de medianía en ninguna forma. El ruso no duda, el ruso o cree o destruye, en su mentalidad está eso, no es ateo, es sacerdote de la nada. Como dijo Dostoyevsky en una frase muy violenta, todos los rusos son nihilistas, o sea, tienen algo de nihilista en su alma, y hay que comprender esto como una inclinación peligrosa a tratar lo absoluto como la negación de todo lo que es relativo, a negar las capas intermedias de la existencia humana. Esta inclinación es provocada por la sed de lo último, la sed de lo absoluto. Confiesa que él mismo, el mismo Dostoyevsky, por doquier y en todo obra hasta el fin, y que toda su vida supera los límites de lo posible. O sea, entonces este pueblo va a salvar, pero puede también traer la ruina al mundo. Puede traer al Cristo, puede traer el anticristo, y en ese sentido profetizaba aquello que vimos la vez pasada de los demonios que se van a meter en el cuerpo ruso para endemoniarlo. Esta Rusia, pues, si es fiel a su vocación, salvará por el dolor. Recuerdo ahora, al decirles esto, aquella linda frase de Soloviev. Soloviev es pensador de que hablaremos la próxima vez, que él era católico, a favor de la unión con la Iglesia Católica, a diferencia de Dostoyevsky, que era anticatólico, como veremos enseguida. Y Soloviev afirmaba que cada hombre tiene una misión en el plan providencial de Dios, pero también cada nación, que es una persona moral, tiene también una vocación en la historia, que es una vocación, dice, que no se la ha creado la propia nación, sino que se la ha dado Dios desde toda la eternidad.
De alguna manera, pues, para Dostoyevsky en esto podría concordar con Soloviev. Rusia va a salvar, y va a salvar por el dolor, un tema que es muy querido para él, por el dolor. Para Dostoyevsky era indudable que el fin del siglo se había de señalar con una tremenda catástrofe de toda Europa, de la que solo se salvaría Rusia por haber conservado la palabra incorrupta de Cristo, y aquí ha errado en su profecía. Nos ha dejado un poema a los acontecimientos europeos de 1854. Dice así Dostoyevsky: nos salvaremos siempre en la hora del apremio, nos salvarán la cruz, la fe y el trono. En nuestra alma llevamos esa ley cual signo de victoria y de liberación. Y el pueblo eslavo vive de esa fe. Creemos tener a Dios de nuestra parte, que Rusia vive y perecer no puede. Y finalmente tu hora llegó, Señor. Vive el clarín y el águila bicéfala remonte el vuelo a Tsargrad magnífica. El águila bicéfala de 2 cabezas es el símbolo de Rusia. En fin, la palabra nueva, en última instancia, es la palabra de Cristo, que se conserva, la doctrina de Cristo, en la ortodoxia en toda su pureza, según Dostoyevsky. Y dice que la misión capital del pueblo ruso en los destinos de la humanidad, toda consiste únicamente en guardar en su seno esa divina imagen de Cristo en toda su pureza, para, llegado el momento, mostrarle esa imagen de Cristo a todo el mundo extraviado. Y esa Rusia salvará por la belleza. Es de Dostoyevsky esa frase espléndida: la belleza salvará al mundo, una frase enigmática que le ha sido comentada por muchos autores posteriores y ahora últimamente por Solzhenitsyn, que hace un comentario espléndido al nivel casi de Dostoyevsky, que no tengo ahora tiempo de exponer. Bien, salvará por la belleza. Dostoyevsky insiste mucho en el papel de la belleza y su importancia en la historia. Solo la belleza es indispensable a la humanidad, porque sin belleza, dice él, no habría ya nada que hacer en este mundo. La aspiración a la belleza coincide en él con la búsqueda del bien indefinido. Dostoyevsky identifica la belleza con el bien y lo moralmente perfecto. Para él la estética es una categoría de lo religioso. No solo de pan vive el hombre, también el hombre vive de belleza, y la belleza sería la expresión de la verdad en última instancia. Por eso, para Dostoyevsky, ¿quién era la belleza? Era Cristo. Al decir que la belleza salvará al mundo, de alguna manera estaba diciendo que era Cristo el que iba a salvar al mundo, porque en otro lugar nos dice que la naturaleza humana de Cristo, llena de espíritu, dice, es la imagen eminentemente bella, es el ideal de la belleza, es el milagro eterno. No hay ni puede haber nada más bello y más perfecto que Cristo, dice. Es decir, entonces, si es Cristo la encarnación de la belleza, será Cristo el que salvará al mundo. La belleza salvará al mundo puede interpretarse, pues, en esta forma. Y de ahí que, para Dostoyevsky, el Evangelio de San Juan, que tanto amaba, lo ama precisamente quizá porque está lleno de esta idea. Juan ve el milagro de la encarnación como una revelación de la belleza. Y así como Juan ha dicho el verbo se hizo carne en el prólogo, podríamos decir también que la belleza se hizo carne en su porque está lleno de gracia y de verdad, dice San Pablo, ese verbo encarnado, es decir, el Cristo encarnado. Inversalmente, el mal, el mundo demoníaco, está privado de la unidad en el espíritu. No puede ser bello, digno. Su belleza, en todo caso, sería aparente nomás, no sería sino una máscara. Esa es la descomposición de la armonía de los principios ético, estético y religioso, que se orienta ante todo la acción del mal. Digamos algo sobre el siguiente punto, la relación de Rusia con Europa, en este tema de la misión de Rusia. Pronosticaba Dostoyevsky un fracaso para Europa, para la Europa de su época. Me parece, dice a mí, que ahora también nuestro siglo, en la vieja Europa, va a terminar con algo gigantesco. Ve claramente Dostoyevsky la decadencia de Europa. La institución de la Comuna de París, que estalla esta revolución de la Comuna justamente en su época, despierta su indignación contra los socialistas y dice: el Occidente ha perdido a Cristo por culpa del catolicismo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, él, lo digo claramente, ¿no es cierto?, es muy anticatólico, juzga que el catolicismo ha falsificado el cristianismo, se levanta la bandera de la ortodoxia como que hubiera conservado la puridad del cristianismo. Ya veremos la próxima vez por qué esta concepción del cristianismo, al hablar del gran inquisidor, para él el catolicismo en general ha buscado el reino de este mundo, digamos así, en detrimento del reino de los cielos. Ha consentido la primera tentación de
de convertir las piedras en pan, es decir, ha querido buscar la felicidad en la tierra, de alguna manera, y ha deshecho la libertad, podríamos decir. Bien, sea lo que fuere, esto lo veremos mejor la próxima vez. Digamos ahora, el Occidente ha perdido a Cristo, y es por esto que el Occidente se muere, únicamente por eso. Señala que Alemania es una nación muerta y sin futuro, que los franceses se pierden a sí mismos, que los judíos son los tenderos del racionalismo. Pero al mismo tiempo que juzga así a la Europa de su siglo, la ama también profundamente, pero a la Europa medieval, podríamos decir, a la Europa tradicional. Eso habría una cierta contradicción de su amor, de su rebelión contra el catolicismo, que en el fondo no lo ha comprendido bien o estaba mal informado, en el cual el catolicismo ve el origen del socialismo, porque el socialismo sería el catolicismo sin Cristo, o sea, la búsqueda de la felicidad temporal pero sin Cristo. Hay una continuidad para él entre los dos. Bien, sea lo que fuere de esto, él ama a la Europa clásica, digamos a la Europa medieval, justamente la que estaba bien impregnada de catolicismo. Habría una contradicción en esto. Y a esa Europa sí que la ama profundamente. Son características de esta actitud de Dostoyevsky las palabras de Versilov, en las que él ha puesto sus más delicados pensamientos acerca de Europa. Para el ruso es Europa tan preciada como Rusia, dice. Cada piedra de ella ha vivido y es cara, las piedras de los monumentos, ¿no?, antiguos. Europa fue también nuestra patria, lo mismo que Rusia, o más. No es posible querer más a Rusia de lo que yo la quiero, pero yo nunca me he reprochado a mí mismo el que Venecia, Roma, París, los tesoros de sus ciencias y artes, toda su historia me sean más queridos que a Rusia. Al ruso le son queridas esas viejas piedras ajenas, esos portentos del antiguo mundo divino, esos restos de sagradas maravillas, y hasta nos son más queridos a nosotros que a ellos mismos. Ellos ahora tienen otras ideas y otros sentimientos, y han dejado de estimar a las piedras antiguas. Esto es muy exacta esta frase. O sea, la Rusia moderna, la Europa moderna, la Europa desacralizada, ya no le interesan las piedras, porque las piedras son todo un testimonio de un cristianismo, de un catolicismo encarnado, ¿no?, en la cristiandad. La Rusia moderna está en otra, la Europa moderna está en otra cosa. O sea, Dostoyevsky dice, nosotros los verdaderos rusos amamos más las piedras, o sea, todo ese mundo antiguo, los monumentos, los arqueológicos antiguos, que los mismos europeos que están en otra cosa ahora. Este mismo tema reaparece en labios de Iván Karamazov. Quiero afincarme en Europa, le dice a su hermano Alyosha. Me voy de aquí y mira, sé que voy solo a un cementerio, pero el cementerio más querido, ahí tienes. Queridos difuntos yacen allí, y cada piedra que los cubre testimonia una vida tan apasionada, una fe tan ardiente en sus hechos, su verdad, sus luchas y su ciencia, que lo sé de antemano, he de caer de rodillas delante de esas piedras y las abrazaré y lloraré sobre ellas, aun estando persuadido desde el fondo de mi corazón de que todo esto es desde hace mucho tiempo solo un cementerio y nada más. Yo esta frase se la escribí a un sacerdote que está en Roma, le dije, en Europa no vas a encontrar muchas personas, digamos, de demasiado valor, más que acá por lo menos, pero vas a encontrar las piedras. Será un cementerio, pero abraza esas piedras. Le puse el texto de Dostoyevsky, ¿no?, porque ahí está todo el testamento de una época gloriosa verdaderamente. La Europa entera no es más que un cementerio donde reposan, pues, para Dostoyevsky, queridos difuntos. Es el Cristo ruso quien resucitará esas legiones de Lázaros algún día, según la mente de Dostoyevsky. Lo mismo vemos en su diario de un escritor. Europa, dice, pero si es algo terrible y santo. ¿Acaso saben ustedes, señores, que nos acusan de odiarla? ¿Cómo amamos nosotros, los elabófilos soñadores, esta Europa, patria de maravillosas reliquias? ¿Saben cómo amamos esas maravillas? ¿Cómo amamos y apreciamos más que fraternalmente a las grandes tribus que la habitan y todo lo grande, noble y alto que han realizado? ¿Saben cuánto nos oprime el corazón? ¿Cuántas lágrimas nos causa el destino caro y próximo de estos países? ¿Con qué terror vemos los nubarrones que oscurecen cada vez más su horizonte? Ustedes, señores occidentales y europeos, no amarán nunca a Europa como nosotros, los elabófilos soñadores que ustedes pretenden hacer pasar por enemigos tradicionales. Los pensadores, pues, religiosos como Dostoyevsky, Leontief, Solovyov, nunca negaron el valor de la cultura europea. La apreciaban, como digo, más que los europeos contemporáneos y actuales. Lo que negaban era la civilización europea contemporánea. Como distinguen Berdyaev, cultura y civilización. La cultura es maravillosa, pero la civilización es pérfida. Él distingue esas dos cosas. La civilización es algo más relativo con el progreso material, las máquinas de escribir, las heladeras. Y la cultura sería lo más
en pocas palabras dicho, ¿no es cierto?, lo más profundo, lo que ha dejado el culto. Cultura viene de culto, el orden religioso. Bien, entonces, lo que odiaban estos rusos más clarividentes era la civilización europea, pero amaban la cultura europea. Lo que odiaban era el espíritu burgués y mercantilista de la Europa contemporánea, en la cual ellos veían una verdadera traición a las grandes tradiciones y al legado cultural del pasado. Para muchos escritores y pensadores rusos, la oposición entre Europa y Rusia no era más que la oposición de dos tipos de cultura, digamos así. Los mismos buenos europeos, los románticos franceses y los católicos del siglo XIX enrostraron fuertemente también, como Dostoyevski, la llamada civilización europea, Léon Bloy de nuestro siglo, con toda su alma, enrostra el espíritu dominante del siglo, es decir, la civilización europea del siglo XIX que les molestaba tanto como a los eslavófilos del tipo de Dostoyevski y Leontiev. Ellos también se dirigieron a la Edad Media como a su patria espiritual. Este tema es universal y no puede considerarse pues como una oposición entre Rusia y Europa, entre Oriente y Occidente, sino una oposición entre dos tipos de cultura, digamos, entre dos espíritus, tanto en Rusia y Oriente como en el interior mismo de Europa. La división pasa por adentro. O sea, hay europeos occidentalistas burgueses que empalman con la inteligencia rusa, liberalizada y socialistizada, y hay europeos inteligentes, como Villerdi, Lisdam, Léon Bloy y otros, que empalman con un Dostoyevski y Leontiev. O sea, no hay división geográfica, sino de espíritus, de manera de ver las cosas. Cuando habla de Pedro el Grande, Dostoyevski de algún modo lo elogia por su apertura a Europa, esa famosa ventana de la cual tantas veces hemos hablado, que abrió a Europa. Si en Moscú, dice Dostoyevski, llegaron incluso a estar convencidos de que todo estrecho contacto con Europa iba a ser nocivo para Rusia, iba a ser nocivo para la ortodoxia, eso fue un error, eso es una exageración. La antigua Rusia era hermética, demasiado, dice, y no quería recibir ningún aporte europeo, no quería romper, diríamos hoy, la cortina de hierro que lo había separado de Europa. En cambio, Pedro el Grande, dice, al abrir esa ventana a Europa, trajo ese bien, produjo una ampliación de nuestras miras, de nuestro horizonte, de nuestra antigua idea ruso-moscovita demasiado clausurada en sí misma. Adquirimos una comprensión de Europa múltiple y robustecida, y reconocimos nuestro sino mundial, nuestra personalidad y nuestro papel dentro de la humanidad. Pero, dice, por esa ventana también se colaron todas esas miasmas europeas negativas, y por eso Dostoyevski veía con angustia cómo su pueblo se iba occidentalizando más y más en el mal sentido de la palabra. Lo que Dostoyevski reprueba no son los progresos introducidos en Rusia durante la época, por ejemplo, de Alejandro II, que fue su tiempo, el zar reformista, que abolió la servidumbre. No es de eso lo que reprocha, sino lo que él reprocha es el espíritu materialista con el cual fueron concebidos y realizados esos cambios. Dostoyevski sabe que un pueblo no se transforma realmente más que si los cambios aportados están fundados espiritualmente. Y por otra parte, sabe que no se puede realizar esto sino teniendo en cuenta la misión original y el carácter propio de ese pueblo. Y realmente, dice Dostoyevski, lo que hicimos fue esto: fuimos a Europa y nos trajimos de allí profesores, en víspera de la Revolución Francesa, en tiempos de Rousseau y de la carta de la emperatriz Catalina II a Voltaire. Eso sí que ha sido malo. Y por eso entonces, esta Revolución Francesa, dice, que se nos ha metido en Rusia, nos ha hecho tanto mal. Esa Revolución Francesa, dice, que fundó toda una ciencia y un Estado únicamente en las leyes de la razón, del racionalismo. Francia, dice Dostoyevski, no hizo sino promulgar revolucionariamente la independencia de esos principios, quiero decir, su absoluta independencia de la religión. Era la primera vez que eso ocurría en la vida de la humanidad, y en eso consistió, digo yo, la verdadera esencia de la Revolución Francesa. Interesante esta visión, pues, de la Revolución Francesa como el racionalismo, sería la esencia de la Revolución Francesa, el despegar la razón de la revelación, la razón de la religión, en última instancia. Por eso entonces, terminemos este punto diciendo que Dostoyevski, si bien veía muy como positivamente la apertura de esa ventana a Europa, no dejaba de protestar, decía, contra ese ventanal abierto,
que trajo también tantas cosas malas. Ese ventanal cortó, digamos, eso fue lo bueno, esa cerrazón del antiguo imperio moscovita, pero por bueno que haya sido eso, dice, sin embargo, estaba mezclado con cosas feas y dañinas que el instinto ruso no ha cesado de sentir como dañino a su propio ser nacional. Y no ha protestado, dice, por culpa de su tartarismo contra esta irrupción de la mala Europa, sino porque efectivamente sentía en sí mismo algo más alto que esa Europa racionalista y algo mejor que lo que el dicho ventanal le ofrecía. Desde luego que ese instinto no protestaba contra todo sin distinción, sabiendo que había recibido mucho bueno y mucho hermoso y que no había que ser ingrato, pero contra la mitad de todo eso, dice, creo, tenemos el derecho de protestar. Esta sería pues la visión que Dostoyevski tenía de Europa, que es el segundo punto que hemos puesto allí en la conferencia de hoy. Pasemos un poco al tercero, que lo vamos a interrumpir porque es un poquito más largo, para el descanso, y es la relación de Rusia con el mundo eslavo. Sería otro aspecto, ¿no es cierto? O sea, no Rusia en relación con Europa, cuya misión sería llevarle un Cristo puro, digamos así, a esa Europa racionalista, etcétera, sino ahora la relación con todo el mundo eslavo, es decir, todo el mundo de la raza eslava, para la cual Dostoyevski sueña una bandera para su propio pueblo. De una parte dice, al filo de Europa, tenemos, dice, tres ideas en el mundo. La primera de ellas es la idea del catolicismo. O sea, hay tres grandes ideas que mueven la historia, ¿no?, en el mundo. El catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Y ahora va a tratar esos tres temas, y al hablar de la ortodoxia es cuando entronca con el tema del eslavismo, en el cual nos vamos a detener. De una parte dice, al filo de Europa, la idea del catolicismo, dice, que no se sabe si va a vivir o va a morir. No me refiero únicamente a la religión católica, sino a toda la idea católica y al destino de aquellas naciones que han vivido todo un milenio bajo esa idea y están completamente imbuidas de su esencia. En ese sentido, Francia es para él la más acabada encarnación de la idea católica en el transcurso de los siglos. Una idea, dice, que la recibió de los romanos y con un espíritu totalmente romano. O sea, un poco ya está apuntando Dostoyevski a que el catolicismo, de algún modo, institucionaliza demasiado el cristianismo en una especie de Estado, como se estatifica demasiado. Esa Francia, dice, que ahora puede decirse que ha perdido toda religión, porque jesuitas y ateos son una sola cosa, dice. O sea, para el jesuita sería como la quinta esencia del catolicismo, y el ateo es el socialista moderno, que es liberal o socialista de su época. Para él es un poco lo mismo eso. O sea, como le dije antes, el socialismo es una derivación del catolicismo, es un catolicismo sin Cristo ya, renunciando a lo religioso. Bien, pues bien, esa Francia que ahora puede decirse que ha perdido toda religión, que ya cerró varias veces sus iglesias, y hasta una vez sometió a Dios mismo a la votación de una asamblea. Se recuerda que en Francia se votó si existía o no Dios. Esa misma Francia que de las ideas de 1789 ha sacado su propio socialismo francés, es decir, la pacificación y organización de la sociedad humana sin Cristo y fuera de Cristo, exactamente igual a como quiso organizar el catolicismo dentro de Cristo y no pudo. Ven cómo establece esta relación. Esa misma Francia es y sigue siendo lo mismo en sus revolucionarios de la Convención que en sus ateos, sus socialistas y sus comunistas de nuevo cuño, una nación saturada del espíritu antiguo católico. Por boca de sus ateos notorios proclama liberté, égalité, fraternité, casi lo mismo que haría el Papa si se viese obligado a proclamar liberté, égalité, fraternité, enteramente su estilo, enteramente según su espíritu. Hasta el actual socialismo, al parecer, dice, según una protesta violenta, fatal, de todas las naciones contra la idea católica, dice, hasta esa protesta que oficialmente se inició, dice, no es en Francia, sino de alguna manera una continuación de la idea del catolicismo. Bien, creo que esto es muy equivocado, pero digo la posición de él. O sea, él va a fustigar en el catolicismo eso. Por eso en la parábola del Gran Inquisidor se aplica tanto al catolicismo como al socialismo. Esto ahora comprende bien porque hay una continuidad para él. O sea, los dos quieren consentir a las tentaciones del desierto, quieren postrarse delante de Satanás, digamos, con tal de tener este reino. Te daré todo el mundo si postrándote me adorares. De alguna manera, el catolicismo, a través de un régimen, digamos, teocrático, que no respeta la libertad,
y el socialismo sin Dios y sin Cristo. Así que habría una cierta continuidad. Ya hablaremos esto más largamente la próxima vez, pero ahora para que sepan. De otra parte, en segundo lugar, se hace la idea el viejo protestantismo, la segunda gran idea, dice, que mueve el mundo, que ya lleva, dice Alemania, 19 siglos protestando contra Roma. O sea, los alemanes siempre protestaron, dice, desde que nacieron, ya los germanos antiguos, antes del Imperio Romano, ya protestaban, ya eran protestantes, digamos, en el sentido. Y contra la idea romana, dice, contra la antigua idea pagana y la remozada idea católica han protestado, contra las ideas universales de Roma de dominar a todos los hombres de la tierra, tanto moral como materialmente, contra toda la cultura de Roma, viene protestando desde los días de Arminio y del bosque de Teutoburgo, protesta hoy y protestará siempre, es decir, el germano que cree ciegamente que él es el que tiene el secreto de la renovación del mundo y no la cultura católica. Y ahora dice, estos protestantes que están siempre protestando, justamente después de la caída de Francia, de la nación cristianísima, digamos, de la nación católica por excelencia, ahora el germano está seguro de su triunfo, ha muerto el catolicismo, y ahora nadie más que él podrá guiar a la humanidad y hacerla renacer de nuevo. Y eso lo cree firmemente, cree que en el mundo no hay nada superior a ellos. Y a todo esto, dice, no sería superfluo notar que Alemania, en todos estos 19 siglos de su existencia, no ha hecho otra cosa sino protestar, pero en realidad no ha dicho ninguna palabra nueva. Toda ella se agota en la protesta, vive únicamente de la negación de su enemigo. De suerte que en lo venidero, digamos así, puede suceder, dice, que cuando ya no tenga ningún enemigo contra quien protestar, tenga que desaparecer el protestantismo. Ya no tiene, ante el cadáver de su adversario, no le quedará ya motivos de protesta, ni por tanto motivos de vida. Concedamos, dice, que esto sea una quimera mía. El protestantismo de Lutero es, sin embargo, un hecho, sí, pero es un credo crítico y puramente negativo que está llamado a desaparecer cuanto desaparece el catolicismo, ya que entonces no tendrá contra quién protestar, transformándose en ateísmo puro y suprimiéndose de ese modo a sí mismo. Y queda la tercera idea. La idea eslava, entonces. La idea eslava, la idea del mañana, para él, la tercera posibilidad que se presenta de resolver los principios de la humanidad y aún de la misma Europa. Surgirá en la historia un elemento nuevo, un poder nuevo que hasta aquí se mantuvo pasivo, y de esto vamos a hablar en la segunda parte. Cuando Dostoyevski estaba elaborando estas ideas, estalló una guerra entre Rusia y Turquía, y eso lo llevó a ahondar en aquellas ideas, llevando a su extremo, digamos, la exaltación patriótica de Dostoyevski. Sí, dice el Cuerno de Oro, que es así se llama a la zona de Constantinopla, el Cuerno de Oro y Constantinopla, todo esto será nuestro. Porque él pensaba que si Rusia conquistaba Constantinopla ya podía tener en sus manos, digamos, el corazón del mundo eslavo. Y de hecho, a principios de 1877 escribió una carta en nombre de los habitantes de San Petersburgo al zar, en donde le decía: estamos dispuestos a poner nuestra vida y nuestra propiedad a los pies de su majestad en esta noble causa. El 12 de abril de ese año el zar declaró la guerra y Dostoyevski acudió inmediatamente a la catedral de Kazán de San Petersburgo para rezar por las fuerzas armadas rusas. Yo sabía, escribe su mujer, que en los momentos importantes él solía orar en el silencio y la soledad. Media hora más tarde lo encontré en un rincón remoto de la catedral. Tan absorto estaba en sus plegarias que apenas me reconoció. Al fin, el propio pueblo ruso, encabezado por su zar, había acudido a la lucha en favor de sus hermanos eslavos esclavizados por los turcos. Por eso entonces ve en esta expedición una respuesta o una concreción a la idea mesiánica del pueblo ruso. Y aquí voy a exponer un poco las ideas de él respecto a esta guerra, digamos, que consideró como una verdadera cruzada. Pero no herir los pudibundos oídos pacifistas que pueda tener alguno de ustedes, porque las frases de él son muy duras, en favor de lo que podría ser una guerra justa, una guerra de algún modo santa, y los bienes que aporta una guerra de este estilo. Nuestros cucos, dice en su diario de un escritor, no han desatendido un aspecto de la cosa, predican el amor al prójimo, predican el amor a la humanidad y por tanto deploran toda guerra, deploran toda sangre vertida y se afligen profundamente, dice, al ver cómo los rusos
nos animalizamos en la guerra, como ellos dicen, o sea, como si la guerra fuese siempre una animalización del hombre, apartándonos del progreso europeo, del camino justo, de la ciencia. Y bien, él les responde a estos cucos, sí, dice, la guerra es una desgracia al fin de cuentas, pero también acusa mucho de miopía ese juicio de los humanitaristas. Ante todo ya nos tienen verdaderamente hartos, dice, con sus prédicas de moral, una moral malentendida, se entiende, porque el heroísmo, dice Dostoyevski, de quien se sacrifica por los demás o por algo que considera como sagrado, es mucho más moral que todo ese catecismo ético burgués del pacifismo burgués. El entusiasmo del espíritu de las naciones por una idea generosa es un paso adelante en el pueblo y no un proceso de animalización. La guerra que se hace para apropiarse riquezas ajenas, según el deseo de las bolsas, dice con mayúscula, de las bolsas insaciables, es así que tiene un límite. Una guerra así da fe de la decadencia de la nación que la inicia. Son guerras perversas, las guerras por dinero nomás. Y no puede menos de conducirla a la muerte a esa nación. En cambio, al revés, dice, ¿qué podría haber de más puro y más santo que esta guerra que Rusia acaba de emprender? Pregúntenle al pueblo, dice, pregúntenle a los soldados por qué se levantan, por qué echan a andar camino adelante y qué se prometen de esta guerra iniciada, y todos a una le responderán que van a servir a Cristo y a liberar a sus hermanos oprimidos por el yugo turco. Y siendo así, dice, es nuestra idea santa, y nuestra guerra, luego, lejos de ser, como ustedes dicen, el instinto animal de las naciones insensatas, será el primer paso para la realización de esa paz verdadera, en que ciframos nuestra mayor dicha y la prosperidad verdadera. Por eso yo les digo, dice Dostoyevski, no siempre se debe predicar la paz, ni tampoco en la paz sola se cifra toda la salvación, que a veces esta puede también venir de la guerra, o por medio de la guerra. Esta frase de Dostoyevski me trae el recuerdo a que estas otras tan expresivas de Pascal, el cual decía, así como es un crimen turbar la paz donde reina la verdad, es también un crimen permanecer en paz cuando la verdad es destruida. Hay pues un tiempo en que la paz es justa y un tiempo en que es injusta. Se ha escrito que hay un tiempo de paz y un tiempo de guerra, y el interés de la verdad es el que los discierne, pero no hay un tiempo de la verdad y un tiempo del error. Esta frase de Pascal parece tener mucho que ver con lo que está diciendo Dostoyevski. Por eso dice Dostoyevski, no hay que temer en derramar sangre humana, dicen ustedes los pacifistas, nuestros cucos, como él los llama, y vuelto otra vez, dice, a la vieja canción, ¿cómo derramar sangre? Son frases altisonantes, dice, de la sangre vertida, pero que en realidad no son sino una sarta de bellas frases vacías, encaminadas a un fin determinado. Los agiotistas bursátiles, dice, ellos se despepitan ahora por filosofar acerca de la humanidad y de la paz y de no derramar sangre, lo que para muchos de ellos no pasa de ser un negocio nomás, porque en realidad, agrega, puede que sin la guerra se derramase más sangre todavía. Más vale acabar de una vez con la espada que padecer dolores interminables. ¿Y qué tiene de preferible a la guerra la paz actual entre las naciones que se llaman civilizadas? Por el contrario, mucho más que la guerra animaliza la paz, sobre todo la paz falsa, la paz duradera a los hombres, y los vuelve crueles, porque una larga paz engendra siempre ordinariez, cobardía y un egoísmo crudo y agrio, y sobre todo inercia espiritual. En épocas de larga paz solo engordan los esquilmadores del pueblo, dice Dostoyevski. Es creencia general que la paz produce riqueza, pero eso solo para la décima parte de la gente, de los mortales. Y esa décima parte, que no tarda en contagiarse de las enfermedades de la riqueza, las comunica naturalmente esas dolencias a las 9 partes restantes, claro que sin la riqueza. Pero, dice, cae enferma de corrupción y de cinismo. La voluptuosidad engendra crueldad y cobardía. La generosidad, en cambio, y la grandeza del alma, esas mueren a manos del egoísmo. Y así se demuestra, termina Dostoyevski, que la larga paz burguesa concluye por hacer sentir la necesidad de una guerra como una especie de secuela de sí misma. Pero por desgracia, dice, no se va a parar entonces a una guerra con un fin grande y justo, digna de una gran nación, sino por mezquinos intereses bursátiles, por la adquisición de nuevos mercados para los dueños de los sacos de oro. En una palabra, dice, una guerra no justificada
por la necesidad de la propia conservación, sino al revés, por un capricho morboso, digamos, de ganar más dinero. Estos intereses y la guerra por ello provocada, estas sí que son malos, esto sí que corrompe a los pueblos, que los lleva a la ruina, en tanto que la guerra, cuando está inspirada por una mira generosa, la guerra en este caso dice por la liberación de los pueblos oprimidos, por una idea desinteresada y santa, esa guerra es purificante, esa guerra es santificante, dice, y purifica el aire de las miasmas deletéreas, sana las almas, ahuyenta la cobardía, la indolencia aburguesante y bochornosa, pone ante los ojos de los hombres un fin concreto y por último brinda y hace comprensible una idea, la idea que realizar, a la cual está predestinada esta o aquella nación.